nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Paz y bien, amigos de Redescubrir, bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy, en el que vamos a finalizar nuestra reflexión sobre el sacramento del bautismo. Este sacramento que nos abre las puertas para iniciarnos en la vida cristiana, que nos abre las puertas para pertenecer a la gran familia de Dios que es la Iglesia. Hemos hecho un grande recorrido a través del Catecismo de la Iglesia Católica y por eso hoy vamos a dejarnos motivar de esta canción en donde nos explica muy bien qué hace el bautismo en nosotros. Somos iglesia peregrina. El bautismo nos sumerge en Jesús, pero nos da la certeza y la garantía de la vida eterna. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las
El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento en Cristo. Por eso vamos a dejarnos iluminar de la palabra de Dios que nos trae hoy el Padre David Sánchez, en donde se nos narra de boca del mismo Jesús en qué consiste este nacimiento. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio destino. Hola amigos de Redescubrir, qué bueno nuevamente poder encontrarnos y poder compartir con todos ustedes el fundamento bíblico que está tomado del Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le responde Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús: Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de redescubrir este texto del Evangelio de San Juan, en este capítulo 3, es muy especial porque ese diálogo entre Jesús y Nicodemo nos hace entonces, en los versículos que hemos escuchado, tomar conciencia sobre nuestro bautismo, en esa invitación especial que nos hace el Señor a nacer de nuevo. ¿Y qué significa eso para nosotros, cristianos católicos? Significa entonces que siempre nuestra vida tiene que renovarse para Dios. Ese nacer de nuevo significa la esencia de nuestra vida, que se fundamenta desde nuestro bautismo y que en el caminar de la existencia de muchas maneras se puede manchar, y por eso necesitamos nacer de nuevo para poder alcanzar ese reino de Dios. Y es Dios el que nos concede entonces esta gracia y nos regala entonces el Espíritu Santo para que anime nuestra vida, para que nos fortalezca y nos ilumine en ese nacer de nuevo. Nosotros no nos podemos quedar en las obras de la oscuridad, de la tiniebla. Toda nuestra vida tiene que ser una búsqueda constante de esa plenitud, de ese agradar a Dios. Y por eso entonces el Señor instruye a Nicodemo sobre esa enseñanza especial, sobre esta invitación a que la vida se tiene que renovar desde Dios constantemente. Se tiene que seguir cada una de sus obras, que son de luz, que son obras de amor, de misericordia. Ese nacer de nuevo entonces tiene que ser una motivación para nosotros, amigos de Redescubrir. En todo momento, contemplando la presencia de Dios, renovemos la gracia de nuestro bautismo, la dignidad de hijos de Dios, y de esa manera vivamos en plenitud su santa voluntad. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio destino. Después de haber escuchado la palabra de Dios, entonces vayamos a las fuentes de nuestra doctrina,
en donde con el Padre Arnoldo continuaremos redescubriendo la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que en esta segunda parte del Catecismo estamos estudiando y redescubriendo la fe celebrada. Ya hemos mirado el bautismo, qué significa, la tradición en la Iglesia, el bautismo de los niños, de los adultos, en fin. Hoy vamos a redescubrir el bautismo. En el bautismo, ¿quién es el que puede bautizar? Vamos a mirar cómo este grande sacramento nos transmite la gracia, cuáles son los efectos que causa en nosotros. Dejémonos guiar entonces en esta catequesis. Nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido. Continuando con nuestras reflexiones sobre el sacramento del bautismo, vamos a mirar hoy desde los números 1256 al número 1274 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos habla del ministro y de los efectos del sacramento del bautismo. Respecto a lo primero, es decir, al ministro del sacramento del bautismo, tenemos en cuenta que hablamos de ministros ordinarios y ministros extraordinarios en la celebración del sacramento del bautismo. Ministro ordinario es el que ordinariamente, cotidianamente celebra el bautismo. En este caso, hablamos entonces del Papa, los obispos, los sacerdotes y en la Iglesia de Occidente, en la Iglesia Latina, los diáconos. Ellos son los ministros ordinarios del sacramento del bautismo, son los que habitualmente celebran el sacramento del bautismo. Pero en sentido amplio, y hablamos entonces ya de ministros extraordinarios, decimos entonces que cualquier persona puede bautizar. Es decir, extraordinariamente cualquier persona, incluso aunque no sea católico, puede celebrar el sacramento del bautismo, siempre y cuando se cumplan con dos requisitos. Uno, que esa persona sepa por lo menos en qué consiste, cuáles son los efectos del sacramento del bautismo, y segundo, que se haga de acuerdo al rito autorizado por la Iglesia, es decir, que se utilicen los signos y las palabras indicadas. Cuando hablamos entonces de ministro extraordinario, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un niño que nació en peligro de muerte y entonces el médico, la enfermera lo puede bautizar, o la misma mamá, el papá, el abuelo, un conocido, una persona lo puede bautizar por necesidad, por emergencia. Entonces, de esa manera se convierte en ministro extraordinario que va a derramar el agua sobre la cabeza de esa persona y le va a decir: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa persona queda obviamente entonces bautizada, solo que si esa persona vive, si ese niño por ejemplo vive, entonces hay que traerlo a la iglesia para hacer el registro, es decir, la partida de bautismo, y hacerle los ritos complementarios como son las unciones y demás, ¿sí? Pero entonces ya esa persona, ese niño ya está bautizado porque recibió el sacramento del bautismo. También pudiéramos decir de una persona que fue real o legalmente bautizado en otro grupo religioso distinto a la Iglesia Católica. Si esa persona fue bautizada con agua y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y algún día esa persona pide ingresar a la Iglesia Católica, esa persona no puede volver a ser bautizada porque ya lo está, y el bautismo se recibe una sola vez en la vida, y por tanto entonces de esa manera esa persona también, pues el que lo haya bautizado, se convertiría en un ministro extraordinario del sacramento del bautismo. El mismo Señor en el Evangelio nos dice que el bautismo es necesario para la salvación. Por tanto, pues de ahí podemos decir que claro,
El bautismo es necesario para la salvación porque es, en las palabras del mismo Cristo, en las palabras de las mismas Escrituras, en la que se nos pide el sacramento del bautismo para poder entrar en el reino de los cielos. Así, por ejemplo, una persona que muere sin ser bautizada, pues obviamente esa persona de alguna manera, nos dice el Concilio Vaticano II, es asociada al misterio salvífico de Cristo. Es lo mismo que acontece con los niños que mueren sin ser bautizados. No toca más sino que ponerlos en las manos de Dios, que es infinitamente misericordioso, y que Dios, que quiere que todos los hombres se salven, escribe el apóstol San Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces Dios, en su infinita misericordia, de una u otra manera asocia a estas personas, a estos niños o a estos adultos que mueren sin bautizar, los asocia a ese misterio salvífico. Ahora tenemos también, por ejemplo, el caso de los que mueren sin ser bautizados, pero que están en el proceso para recibir el sacramento, los catecúmenos. Se tiene entonces lo que se llama el bautismo de deseo, el bautismo en la sangre de Cristo, a través del cual entonces esa persona, por el deseo que tenía de recibir el sacramento del bautismo, de una u otra manera ya ha recibido el sacramento por el deseo o por la intención misma de quererlo recibir. Es la doctrina de la Iglesia, que no nos puede parecer extraña, sino que realmente quiere que quede claro que el sacramento del bautismo es necesario para la salvación y que con él entonces nosotros estamos viviendo o asumiendo o cumpliendo el mandato que el Señor nos ha dado en Mateo 28, en el que nos dice: vayan por todos los pueblos, enséñenles a guardar todo lo que yo les he guardado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la promesa más hermosa que encontramos en la Sagrada Escritura: sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Cuáles son los efectos del sacramento del bautismo? El primero de los efectos es que a través del bautismo se nos perdonan los pecados. Hay dos sacramentos a través del cual se nos perdonan los pecados, que es el sacramento del bautismo y el sacramento de la confesión. De tal forma entonces que los adultos que son bautizados no pueden confesarse, además, porque no han recibido el bautismo, pero sus pecados son perdonados por el sacramento mismo del bautismo. Mientras que los niños que son bautizados sin uso de razón y por tanto no tienen pecados personales, pues a ellos se les perdona el pecado original o la inclinación al pecado con la cual todos nosotros nacemos, ¿cierto? La concupiscencia que hablan los padres de la Iglesia. Esa concupiscencia, es decir, esa inclinación al pecado, entonces se nace con ella, se nos perdona a través del sacramento del bautismo. Pero además de recibir el perdón de los pecados por el sacramento del bautismo, nosotros nos hacemos plenamente hijos de Dios. Empezamos a vivir la gracia de los hijos de Dios. Y por tanto, si vivimos esa gracia de Dios, otro regalo del sacramento del bautismo es que nos hacemos herederos del cielo. Por ser bautizado tenemos entonces ese acceso al cielo, derecho que no podemos perder o que perdemos a consecuencia del pecado. Y además, por el sacramento del bautismo, nosotros nos hacemos templo, morada del Espíritu Santo de Dios, que con la fuerza de su Espíritu habita en nosotros. Por el sacramento del bautismo somos templo de ese Espíritu. Y por último, pudiéramos decir entonces que por el sacramento del bautismo nosotros nos incorporamos a la vida cristiana, es decir, nos hacemos miembros de la Iglesia, y a través de las virtudes corporales, humanas o corporales, y las virtudes teologales, entonces nosotros recibimos por el sacramento del bautismo todo lo que necesitamos para poder permanecer a esa Iglesia a la que hemos ingresado
por el sacramento del bautismo. Si yo no estoy bautizado, pues sencillamente no pertenezco a la Iglesia católica, no pertenezco a la Iglesia de Cristo como tal. Es como pretender que, por ejemplo, una persona que nunca fue matriculada en un colegio, pues se vaya a buscar las calificaciones de esa persona. Pues cómo va a ser posible si nunca ha sido matriculado. Nosotros ingresamos a la Iglesia por el sacramento del bautismo y por tanto pertenecemos a esa Iglesia por el resto de nuestra existencia y estamos nosotros entonces en ella, presente en ella desde el día de nuestro bautismo. Recordemos que son 3 los sacramentos que nos incorporan plenamente a la Iglesia en Cristo, que son el bautismo, la confirmación y la primera comunión, los sacramentos de iniciación, que son los que precisamente estamos mirando en este momento. Por eso, mis queridos hermanos, los invito a que vivamos plenamente nuestra realidad de luchar contra el pecado, regalo que nos ha dado el bautismo, de procurar vivir como templo del Espíritu Santo, de procurar ser muy conscientes de que somos herederos del cielo por el sacramento del bautismo y amar mucho a nuestra Iglesia a la que pertenecemos por el bautismo que un día recibimos. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. En el testimonio de fe, en el día de hoy, nos va a contar su experiencia de cómo ella ha redescubierto el bautismo en su vida a través de la participación activa en la parroquia. Recordemos que el bautismo nos hace miembros de la gran familia de Dios, nos hace comunidad viva, cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Vamos a coger entonces a Lina Barrientos, que en este día nos compartirá su experiencia de fe. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe. Soy Lina Barrientos. Fui bautizada en la parroquia La Inmaculada Concepción del municipio de Amalfi el 10 de noviembre de 1974, fecha importante en mi vida. Agradezco a mis padres la iniciación en la vida cristiana mediante el sacramento del bautismo, por medio del cual me hice miembro de la Iglesia y el cual abrió el acceso a los sacramentos que he recibido. El bautismo fue el nacimiento para el cielo, el inicio de mi camino cristiano y del camino en la fe. Mi bautismo constituye el nacimiento de la vida en Cristo y como fruto de este, el perdón del pecado original. Con el sello bautismal adquirí un compromiso para servir a Dios. Participó en la parroquia en algunas de las actividades pastorales y sirvo como el Señor me ha elegido como instrumento para llevar su mensaje a través de la proclamación de la palabra en las Eucaristías. Un ministerio que me ha servido mucho para mi crecimiento personal y espiritual, donde estoy en constante crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Los invito para que vivamos con alegría este sacramento de ser bautizados. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real. Hemos acabado de ver el testimonio de fe de un miembro de nuestra parroquia. ¿Cuál es su experiencia de bautizado a lo largo de los años y en la medida en que ha ido conociendo la palabra de Dios, ha participado de los otros sacramentos y se siente miembro vivo de la comunidad de la familia de la Iglesia? Ahí nos queda la pregunta para redescubrir la dimensión tan grande que tiene el sacramento de bautismo en nuestra vida.
Hoy vamos a dejarnos entonces ayudar del AFI, del seminarista Sebastián Jaramillo. ¿En qué queremos avanzar? ¿Qué queremos fortalecer? ¿Y qué queremos implementar en nuestra vida, especialmente durante esta semana, para vivir mejor nuestro bautismo? El bautismo no es un acontecimiento que quedó grabado solamente en una fotografía o en un video. El bautismo tiene su fecha y esa fecha nos indica que ese día hemos nacido para la eternidad. A partir de ese día somos hijos legítimos de Dios, somos miembros de la familia de la iglesia y caminamos de la mano de Jesús con todos los santos hacia la eternidad. Hoy hemos mirado en el Catecismo de la Iglesia Católica los numerales 1256 hasta el 1274. Qué bueno que ustedes en sus casas puedan tomar el catecismo, buscarlo en internet, releerlo y memorizar para vivir mejor lo que este sacramento significa en nuestra vida y toda la riqueza que él comporta. Dios los bendiga, les conceda una santa semana. No olviden seguirnos por nuestro canal de YouTube Parroquia La Inmaculada Amalfi. Somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de real, somos pueblo elegido de Dios. Bueno, amigos de Redescubrir, un saludo muy especial para todos ustedes y hoy vamos a compartir, vamos a mirar, vamos a profundizar en el tema del AFI que nos corresponde para esta semana. Seguimos en el tema del bautismo. Recordad que el bautismo nos sumerge, nos mete, nos entra a la vida eterna, a ser parte, a formar parte del cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, avanzar, fortalecer, implementar el AFI para esta semana. Recordemos que el AFI es un medio, un método para instaurar el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestra comunidad, y poniendo en práctica el AFI, pues vamos a ser mejores personas, mejores cristianos. Avanzar, entonces, somos bautizados, estamos inmersos en el amor de Cristo, lo que quiere decir que nosotros ya no nos pertenecemos como tal, porque Cristo ha muerto y ha resucitado para darnos la salvación, y como dice San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, avancemos en ese encuentro con la persona adorable de Jesucristo desde nuestro punto de vista del bautismo, como esas personas que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos actuar como miembros del cuerpo místico de Cristo, como miembros de la iglesia, del cual Cristo es la cabeza, es el líder, y nosotros pues actuar consecuentemente con ello, sabiendo que no nos pertenecemos. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos es procurar, buscar y avanzar en el cumplimiento de la voluntad de Dios. A eso nos invita el bautismo. No nos pertenecemos, es Cristo quien vive en mí. Y de ahí viene también el fortalecer. ¿Fortalecer qué? Esa relación entre la cabeza, que es Cristo, y yo, que formo parte del cuerpo. Fortalecer esa relación, ¿para qué? Para dejar que Cristo actúe. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, el que nos vivifica y el que nos llena de todas las gracias y de todas las bondades para poder actuar como Cristo quiere que nosotros actuemos. Entonces, ahí radica la importancia de dejar que el Espíritu Santo fluya. Y recordemos que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo fluya y que Cristo actúe en nosotros, porque no nos pertenecemos a Cristo, sino que dejamos que Él actúe en nosotros, entonces si nosotros dejamos que Él actúe y que el Espíritu Santo también fluya en nosotros, de nuestro interior, dice la palabra de Dios, van a brotar ríos de agua viva. Entonces, importantísimo avanzar y fortalecer ese ámbito de el bautismo, porque somos miembros de la iglesia, miembros del cuerpo místico del Señor. Como tal nos debemos comportar como cristianos. Ahí radica también la misión que hemos recibido desde el bautismo. Entonces el bautismo nos sumerge en la vida misma de Cristo.
Entonces, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo, porque el bautismo nos ha hecho criaturas nuevas, nos ha formado en ese cuerpo de Cristo. Entonces, como miembros de ese cuerpo, actuar como miembros de Cristo, implementar. Yo creo que nosotros en la vida de la iglesia debemos también implementar el respeto por los demás cristianos. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos los únicos cristianos que hay en la iglesia. La comunidad cristiana somos muchos. En la comunidad cristiana hay muchos y de muchas confesiones religiosas, digámoslo así. Nosotros los cristianos católicos hacemos parte de la comunidad cristiana. El bautismo nos hace miembros de esa misma comunidad, ya lo hemos dicho. Pero también el bautismo hace a las demás personas que no confiesan nuestra fe católica, pero sí la fe cristiana, también los hace hijos de Dios y también los hace seguidores de Cristo. Entonces a ellos nosotros también debemos tener respeto, acogerlos como nuestros hermanos, porque también son hermanos en Cristo y también hacen parte de ser criaturas nuevas por el bautismo que ellos desde su fe, desde su confesión religiosa practican. Entonces no nos dejemos llevar por esas cuestiones de odio, de rencor, porque a eso no nos llama el bautismo. El bautismo nos llama a la perfección en Dios por Jesucristo y con la cooperación del mismo Espíritu Santo. A eso nos llama el bautismo. Entonces ahí queda el AFI para esta semana. Ojalá y lo pongamos en práctica, porque nosotros somos bautizados, somos miembros de Cristo, estamos llamados a cumplir con el mandamiento del amor, que es el mandamiento que el mismo Jesucristo nos ha dejado, y pues eso es lo que nos llama el bautismo. Entonces pongámoslo en práctica esta semana, no solamente esta semana, sino también en todos los ámbitos de nuestra vida y todos los días de nuestra vida también, para llegar a ser mejores cristianos. Somos pueblo, somos nación, nación santa.